En un mundo lleno de caos y distracciones, encontrar la paz interior parece una hazaña imposible. Pero, ¿y si te dijera que existe un camino probado para mantener la calma incluso en medio de la tormenta? Prepárate para descubrir las 9 lecciones estoicas para mantener la calma, un viaje revelador hacia el control total de tus emociones. Acompáñanos mientras desentrañamos los secretos ancestrales de la filosofía estoica que te permitirán enfrentar cualquier desafío con una serenidad inquebrantable. Imagina tener el poder de permanecer imperturbable ante las adversidades, sin importar lo que el mundo te arroje. Estas lecciones no solo te enseñarán a mantener la calma, sino que también transformarán tu vida de formas que nunca imaginaste. No es un camino fácil, pero con cada lección, estarás un paso más cerca de convertirte en un maestro de tu propio destino. No te pierdas este recorrido fascinante y prepárate para desatar el verdadero poder de la calma en tu vida. 1. Acepta lo que puedes controlar. En nuestra vida cotidiana, nos enfrentamos a una constante serie de desafíos y circunstancias que están fuera de nuestro control. Desde los eventos globales hasta las decisiones de otras personas, hay innumerables factores que no podemos influir directamente. Sin embargo, la clave para mantener una estabilidad emocional y un bienestar duradero radica en enfocarse en lo que sí podemos manejar, nuestras propias reacciones, actitudes y decisiones. Al centrar nuestra energía en estos aspectos, no solo ganamos una mayor sensación de control sobre nuestras vidas, sino que también podemos tomar decisiones más informadas y alineadas con nuestros valores y objetivos. La práctica constante de aceptar y adaptarse a lo que no podemos cambiar, al mismo tiempo que nos enfocamos en lo que está a nuestro alcance, nos permite desarrollar una resiliencia que nos ayudará a navegar los altibajos de la vida con mayor eficacia y serenidad. Esta aceptación consciente de nuestras limitaciones no significa rendirse ante las adversidades, sino más bien reconocer la diferencia entre lo que podemos y no podemos cambiar. Al hacerlo, evitamos el agotamiento emocional que surge al luchar contra lo inmutable. En lugar de desgastarnos tratando de controlar lo incontrolable, podemos canalizar nuestra energía hacia áreas donde nuestras acciones sí puedan marcar una diferencia. Por ejemplo, en lugar de obsesionarnos con el resultado de un proyecto, podemos enfocarnos en mejorar nuestras habilidades y nuestra preparación. De esta manera, nuestra influencia se dirige hacia el proceso y el crecimiento personal, en lugar de hacia un resultado final que puede estar sujeto a factores externos. Aceptar lo que podemos controlar también fomenta una mayor autoeficacia y confianza, al demostrar que nuestras acciones y actitudes tienen un impacto real en nuestra vida y en el entorno que nos rodea. Con el tiempo, esta práctica cultivará una mayor paz interior y una capacidad para enfrentar los desafíos con una mentalidad positiva y proactiva. A medida que avanzas en tu vida, las circunstancias cambiarán y nuevas situaciones surgirán, requiriendo que adaptes tu enfoque y tus estrategias. Esta flexibilidad mental te permite enfrentar desafíos con una actitud constructiva y positiva. En lugar de gastar energía en preocuparte por lo que no puedes cambiar, puedes concentrarte en mejorar tu capacidad para manejar las situaciones que sí están bajo tu control. Este enfoque no solo mejora tu resiliencia emocional, sino que también fortalece tus habilidades para enfrentar adversidades y aprovechar oportunidades. 2. El poder de la aceptación. Enfrentarse a la realidad tal como es, sin tratar de forzarla a ajustarse a nuestras expectativas o deseos, es un acto de madurez emocional. La aceptación no significa resignación o falta de ambición, sino reconocer que hay aspectos de nuestra vida y entorno que están fuera de nuestro control. Al aceptar estos elementos, liberamos nuestra energía de la resistencia constante y la dirigimos hacia el cambio y la adaptación. Esta aceptación permite que nuestra mente y corazón se enfoquen en lo que realmente podemos influir y modificar, en lugar de desgastarse en lo que no podemos cambiar. Es como aceptar una tormenta mientras se busca refugio en un lugar seguro.
En lugar de luchar contra la tormenta, que es una fuerza natural e implacable, se nos da la oportunidad de preservar nuestras fuerzas y buscar formas de prosperar a pesar de ella. Así, la aceptación nos ayuda a desarrollar una mayor resiliencia y a encontrar la paz interior, permitiéndonos manejar mejor los desafíos que enfrentamos. Cuando dejamos de exigirnos y exigir a otros que sean perfectos, creamos un espacio para la empatía y la comprensión genuina. Esta perspectiva nos permite conectar más profundamente con los demás y aceptar sus fallos y errores como parte de la condición humana compartida. La aceptación también fomenta la autoaceptación, un paso crucial hacia la autocomprensión y el desarrollo personal. En lugar de ser críticos implacables de nuestras debilidades, aprendemos a tratarnos con la misma amabilidad y paciencia que ofreceríamos a un buen amigo. Este enfoque no solo mejora nuestra relación con nosotros mismos, sino que también facilita un entorno más armonioso en nuestras interacciones con los demás. En esencia, el poder de la aceptación radica en nuestra capacidad para transformar el conflicto y la resistencia en oportunidades para el crecimiento y la conexión auténtica, tanto con nosotros mismos como con quienes nos rodean. Esto no implica que debamos conformarnos con lo que no nos gusta, sino que, al aceptar lo que es, nos liberamos del sufrimiento innecesario que proviene de resistirnos a la realidad. La aceptación nos permite dejar de luchar contra lo inmutable y, en su lugar, concentrar nuestras energías en lo que realmente podemos cambiar. Esta actitud pragmática nos facilita identificar las áreas de nuestra vida donde podemos actuar y hacer mejoras, en lugar de perder tiempo y energía en batallas perdidas. Por ejemplo, si enfrentamos una enfermedad o una situación laboral difícil, aceptar la realidad de nuestra situación nos permite buscar soluciones efectivas y mantener una actitud positiva. Este enfoque puede conducir a una mayor eficacia en la resolución de problemas y una sensación de control y paz interior. Al aceptar que tanto nosotros como los demás somos imperfectos, creamos un espacio para la autenticidad y la comprensión mutua. Esto nos libera de la presión de cumplir con estándares imposibles y nos permite conectar con los demás en un nivel más profundo y genuino. En lugar de juzgar o criticar a los demás por sus fallos y errores, la aceptación nos enseña a ofrecer apoyo y empatía. Esta perspectiva no solo fortalece nuestras relaciones, sino que también contribuye a nuestro bienestar emocional al reducir la carga de la crítica constante y el perfeccionismo. 3. Limitar los deseos excesivos. Es fundamental para alcanzar una vida equilibrada y plena. Los deseos desmedidos pueden llevar a una constante insatisfacción y a una búsqueda interminable de la felicidad a través de la acumulación de bienes materiales o el cumplimiento de metas superficiales. Al centrarse en lo esencial y valorar lo que ya se posee, se puede cultivar una mentalidad de gratitud y contento que promueve el bienestar emocional. Una técnica efectiva para limitar los deseos excesivos es practicar la autoobservación consciente. Esto implica prestar atención a los pensamientos y sentimientos que surgen cuando se enfrenta el deseo de adquirir algo nuevo. Al reconocer estos impulsos sin dejarse arrastrar por ellos, se puede tomar una pausa y reflexionar sobre las verdaderas motivaciones detrás de esos deseos. Esta práctica no solo ayuda a reducir las compras impulsivas y las decisiones basadas en la gratificación instantánea, sino que también fortalece la capacidad de tomar decisiones más informadas y alineadas con los valores personales a largo plazo. Además, establecer metas claras y realistas basadas en los valores y prioridades personales puede ser una herramienta poderosa para moderar los deseos excesivos. Al enfocarse en objetivos que están en sintonía con el propósito de vida y el bienestar general, se puede encontrar un sentido más profundo de satisfacción y realización que trasciende los placeres temporales. Implementar una rutina diaria de reflexión sobre los logros y las áreas de mejora ayuda a mantener el enfoque en lo que verdaderamente importa. Al hacer esto, se minimiza la influencia de las tentaciones externas y se fortalece el compromiso con los propios principios y aspiraciones.
Con el tiempo, este enfoque ayuda a construir una vida más rica y significativa, caracterizada por una mayor paz interior y una menor dependencia de deseos materiales o efímeros. Practicar la moderación y la reflexión consciente puede transformar la manera en que se experimentan y se manejan los deseos, conduciendo a una existencia más equilibrada y gratificante. Esto implica tomar tiempo para reflexionar sobre lo que uno ya tiene y desarrollar una actitud de agradecimiento hacia las cosas y experiencias que forman parte de la vida cotidiana. Una práctica efectiva es llevar un diario de gratitud, donde se registren las cosas por las cuales uno se siente agradecido cada día. Esta práctica no solo ayuda a desviar la atención de los deseos insatisfechos, sino que también fortalece la capacidad de disfrutar del presente y de las pequeñas alegrías de la vida, reduciendo así el impacto de los deseos materiales en la percepción del bienestar personal. Además, es fundamental establecer límites y definir claramente qué es lo realmente importante. La creación de un plan financiero sólido, basado en prioridades y objetivos personales, es una forma práctica de limitar los deseos excesivos. Esto puede incluir la elaboración de un presupuesto, la fijación de metas de ahorro y la evaluación periódica de los gastos para asegurar que se alineen con los valores y objetivos a largo plazo. La educación financiera y la toma de decisiones conscientes respecto a las compras y el consumo pueden reducir la influencia de impulsos momentáneos y deseos innecesarios. También es beneficioso desarrollar hábitos de consumo responsables, como evitar las compras impulsivas y reflexionar sobre la verdadera necesidad detrás de cada adquisición. 4. Sé virtuoso. Es más que simplemente actuar de acuerdo con un conjunto de principios morales, es un compromiso profundo con el desarrollo del carácter y la integridad. La virtud no es un rasgo innato, sino una práctica constante, una disciplina personal que se forja a través de nuestras acciones diarias y decisiones conscientes. La virtud implica vivir de manera coherente con nuestros valores más profundos, que en última instancia forman el núcleo de nuestra identidad. La práctica de la virtud requiere una reflexión continua sobre nuestras motivaciones y comportamientos y una disposición a corregirnos cuando nuestras acciones se desvían de nuestro ideal. En lugar de buscar la perfección inmediata, se trata de un viaje de autodescubrimiento y mejora continua, donde cada desafío y error es una oportunidad para crecer. Además, ser virtuoso no solo beneficia al individuo, sino que también tiene un impacto positivo en nuestra comunidad. La virtud fomenta relaciones basadas en la confianza, el respeto y la empatía, creando un entorno más armonioso y cooperativo. Cuando actuamos con integridad, estamos contribuyendo a un tejido social más fuerte y a un entorno donde el comportamiento ético es valorado y promovido. Esto no significa que la virtud sea fácil de mantener, especialmente en un mundo donde las tentaciones y las presiones externas pueden desviar nuestra atención. Sin embargo, al enfocarnos en cultivar la virtud, estamos eligiendo una vida de autenticidad y propósito, y estamos influyendo positivamente en quienes nos rodean. La verdadera fuerza de la virtud radica en su capacidad para inspirar a otros a seguir nuestro ejemplo, creando un círculo virtuoso que se extiende más allá de nuestras propias vidas. 5. Elige tu respuesta. En cada situación, especialmente en aquellas que desafían tu paz interior o tus objetivos, tienes la capacidad de decidir cómo responder. Esta elección no solo refleja tu carácter, sino que también modela tus experiencias futuras. Cuando enfrentas un conflicto, una crítica o una decisión difícil, tu respuesta puede ser una fuente de crecimiento o de estancamiento. Optar por la reacción impulsiva y emocional puede llevarte a resultados que lamentarás más tarde. En cambio, elegir una respuesta consciente y bien considerada te permite mantener el control sobre tu vida y contribuir a un resultado más positivo. Tomarte el tiempo para reflexionar antes de responder te brinda la oportunidad de alinear tus acciones con tus valores y metas a largo plazo. Además,
la manera en que eliges responder a las circunstancias de la vida puede influir en tus relaciones y en tu bienestar general. Las respuestas impulsivas o defensivas a menudo generan conflictos innecesarios y pueden deteriorar las relaciones personales y profesionales. En contraste, una respuesta calmada y considerada fomenta el entendimiento mutuo y fortalece los vínculos. Esto es especialmente importante en situaciones de alta presión o conflicto, donde la paciencia y la empatía pueden ser las claves para resolver problemas de manera efectiva. Al elegir responder con calma y reflexión, no solo preservas tu integridad y construyes una reputación de confiabilidad, sino que también creas un ambiente de respeto y cooperación. En última instancia, cada respuesta que eliges es una oportunidad para manifestar tu mejor versión y avanzar hacia una vida más equilibrada y satisfactoria. 6. Practica la atención plena. Es una habilidad transformadora que puede influir positivamente en casi todos los aspectos de tu vida. En su esencia, la atención plena implica centrarse en el momento presente, sin distracciones ni juicios, permitiendo que tu mente se concentre completamente en lo que está sucediendo ahora mismo. Esta práctica no solo ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, sino que también mejora tu capacidad de concentración, lo que resulta en una mayor eficiencia y calidad en tus tareas diarias. Al entrenar tu mente para mantenerse en el presente, desarrollas una mayor claridad mental y una percepción más aguda de tus pensamientos y emociones. Esto te permite responder a los desafíos de la vida con una mente más tranquila y centrada, en lugar de reaccionar impulsivamente. Al incorporar prácticas de atención plena en tu rutina diaria, como la meditación o ejercicios de respiración consciente, puedes comenzar a experimentar una reducción notable en el estrés y un aumento en tu bienestar general. La atención plena también juega un papel crucial en la mejora de las relaciones interpersonales. Al estar presente y verdaderamente escuchar a los demás, te vuelves más empático y comprensivo. Esta atención a los detalles en las interacciones personales fomenta una comunicación más abierta y sincera, creando un ambiente en el que las personas se sienten valoradas y comprendidas. Cuando practicas la atención plena, te vuelves más consciente de tus propias reacciones y patrones de pensamiento, lo que te permite abordar conflictos con una mente más abierta y una actitud más calmada. Esto puede llevar a una mayor resolución de conflictos y a relaciones más saludables y satisfactorias. Esta práctica, que se basa en mantener una conciencia plena del momento presente, te permite desvincularte del ciclo interminable de preocupaciones y distracciones que a menudo plagan nuestra mente. Cuando te sumerges en el aquí y el ahora, dejas de preocuparte por lo que podría suceder en el futuro o lamentar lo que ya ha pasado. Esto no solo reduce significativamente el estrés y la ansiedad, sino que también mejora tu capacidad para tomar decisiones más claras y efectivas. La atención plena te ayuda a abordar las tareas con una mentalidad fresca y concentrada, permitiendo que te enfoques en cada tarea con mayor profundidad y eficiencia. Esta mayor claridad mental puede ser crucial en entornos de trabajo intensos o en situaciones que requieren una toma de decisiones rápida y precisa. Incorporar ejercicios de mindfulness, como la meditación o la observación consciente, en tu rutina diaria te ofrece un refugio de calma en medio del caos, lo que te permite enfrentar los desafíos de manera más equilibrada y serena. 7. El valor de la gratitud. La gratitud es una herramienta poderosa que puede transformar profundamente nuestras vidas. A menudo subestimada, esta práctica simple puede tener un impacto significativo en nuestra felicidad y bienestar general. La gratitud nos invita a enfocar nuestra atención en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta, cambiando así nuestra perspectiva y ampliando nuestra capacidad para apreciar los aspectos positivos de la vida. Practicar la gratitud regularmente puede reconfigurar nuestro cerebro para ver el mundo de una manera más optimista. Esto no solo mejora nuestro estado de ánimo, sino que también fortalece nuestras relaciones interpersonales. Al expresar agradecimiento hacia los demás,
cultivamos una atmósfera de aprecio y respeto, creando vínculos más sólidos y satisfactorios. La gratitud nos ayuda a reconocer los pequeños gestos de bondad y a valorarlos, generando un ciclo de positividad que enriquece nuestra experiencia cotidiana. Además, al enfocarnos en lo que estamos agradecidos, reducimos el impacto de las preocupaciones y el estrés, lo que nos permite afrontar desafíos con una mentalidad más equilibrada y resiliente. Integrar la gratitud en nuestra vida diaria también tiene beneficios comprobados para la salud mental y emocional. Los estudios han demostrado que las personas que practican la gratitud regularmente experimentan niveles más bajos de depresión y ansiedad, y una mayor sensación de bienestar general. La gratitud actúa como un contrapeso frente a las emociones negativas, promoviendo una mentalidad de abundancia en lugar de carencia. Cuando nos tomamos el tiempo para reflexionar sobre lo que estamos agradecidos, no solo cultivamos una actitud positiva, sino que también fomentamos una mayor autoaceptación y autoestima. Esta práctica nos recuerda que, a pesar de las dificultades, siempre hay aspectos de nuestras vidas que podemos valorar y por los cuales estar agradecidos. Al hacerlo, desarrollamos una perspectiva más equilibrada y enriquecedora, que nos ayuda a enfrentar las adversidades con mayor fortaleza y claridad. 8. Cultiva la resiliencia. Es una habilidad esencial para navegar las vicisitudes de la vida y enfrentar los desafíos con fortaleza y determinación. La resiliencia no es simplemente la capacidad de resistir la adversidad, sino también de adaptarse, aprender y crecer a partir de las experiencias difíciles. Para desarrollar esta cualidad, es fundamental adoptar una mentalidad proactiva y flexible. Esto implica aceptar que el cambio y las dificultades son inevitables, y en lugar de resistirse, enfrentarlos con una actitud abierta y dispuesta a aprender. La resiliencia se fortalece a través de la práctica consciente de la autorreflexión y el autoconocimiento. Al enfrentar situaciones adversas, es crucial reconocer y validar nuestras emociones, pero también es importante mantener una perspectiva equilibrada y enfocada en soluciones. Practicar la gratitud, incluso en momentos difíciles, puede ayudar a enfocar la mente en los aspectos positivos de la vida y a mantener la motivación. Crear una red de apoyo sólida, que incluya amigos, familiares o mentores, también es esencial. Estos vínculos proporcionan consuelo, perspectiva y apoyo práctico cuando más lo necesitamos. Además, cultivar la resiliencia implica desarrollar habilidades prácticas que nos permitan manejar el estrés de manera efectiva. La gestión del tiempo y la organización personal son herramientas valiosas para evitar la sobrecarga y mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal. La práctica regular de técnicas de relajación, como la meditación o el ejercicio físico, puede ayudar a reducir el impacto negativo del estrés y a mantener una mentalidad positiva. Establecer metas alcanzables y celebrar los logros, por pequeños que sean, refuerza la confianza en nuestras capacidades y nos anima a seguir adelante a pesar de los contratiempos. En última instancia, la resiliencia se basa en la capacidad de ver los desafíos como oportunidades para el crecimiento personal y el desarrollo. 9. Sigue aprendiendo y creciendo. La clave para mantener la relevancia y el éxito es un compromiso inquebrantable con el aprendizaje y el crecimiento personal. Nunca subestimes el valor de adquirir nuevos conocimientos y habilidades. Este proceso de aprendizaje continuo no solo amplía tu perspectiva, sino que también te prepara para enfrentar los desafíos con una mente abierta y adaptable. Las personas que se dedican a aprender constantemente están mejor equipadas para innovar, resolver problemas y adaptarse a los cambios inesperados. En lugar de conformarte con lo que ya sabes, busca activamente nuevas oportunidades para expandir tus horizontes. Lee libros, toma cursos, asiste a conferencias y rodea tu vida con personas que te inspiren a seguir creciendo. Cada experiencia, ya sea un éxito o un fracaso, es una oportunidad para aprender y mejorar.
Recuerda que el conocimiento no tiene fin, y cada día ofrece una nueva oportunidad para avanzar y enriquecer tu vida personal y profesional. El crecimiento personal es un viaje que nunca termina, y cada paso hacia adelante es una victoria en sí misma. A medida que te embarcas en este viaje, es importante que mantengas una mentalidad de apertura y curiosidad. No temas desafiar tus propias creencias y suposiciones, en cambio, busca entender diferentes perspectivas y aprender de ellas. Esto no solo te ayudará a desarrollar habilidades más amplias y versátiles, sino que también te permitirá comprender mejor a los demás y trabajar de manera más efectiva en equipo. La clave está en reconocer que el aprendizaje no es solo una actividad académica, sino una forma de vida. Adopta la idea de que cada experiencia es una lección en potencia y que el crecimiento personal es un proceso continuo. Establece metas claras para tu desarrollo y celebra cada logro en el camino. Al hacerlo, te asegurarás de estar siempre en un estado de evolución y preparación para los desafíos futuros, lo que te permitirá alcanzar tu máximo potencial y vivir una vida más plena y enriquecedora. El crecimiento no se limita a adquirir información, sino que también implica aplicar lo aprendido y reflexionar sobre cómo puedes mejorar continuamente. Adopta una mentalidad de crecimiento en la que no veas los errores como fracasos, sino como oportunidades para aprender y evolucionar. Mantén un registro de tus logros y desafíos, y utiliza estos momentos como puntos de partida para nuevas metas. Cultiva la capacidad de autoevaluarte con honestidad y usa la retroalimentación constructiva para ajustar tus estrategias y enfoques. No subestimes el impacto de pequeñas acciones consistentes a lo largo del tiempo. Cada esfuerzo que hagas para aprender algo nuevo y aplicar ese conocimiento contribuirá a tu desarrollo personal y profesional. Al mantener un compromiso firme con tu crecimiento, te posicionas para enfrentar los desafíos con confianza, abrazar nuevas oportunidades con entusiasmo y vivir una vida llena de propósito y satisfacción. La clave está en la persistencia y en la voluntad de seguir adelante, independientemente de los obstáculos que encuentres en el camino. Y así, amigos, concluimos nuestro viaje a través de la filosofía estoica. 9 lecciones estoicas para mantener la calma pueden ser tu guía hacia una vida más serena y controlada. Hemos recorrido juntos un camino hacia el dominio de nuestras emociones, y ahora es tu turno de poner en práctica estos poderosos principios. Recuerda, la calma no es un destino, sino un viaje continuo que transforma nuestra manera de enfrentar el mundo. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir explorando cómo transformar tu día a día con la filosofía estoica, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. No olvides darle like al vídeo y compartirlo con tus amigos y familiares para que juntos podamos construir una comunidad comprometida con el crecimiento personal. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una vida más estoica y significativa. Soy Estoicismo JM y nos vemos en la próxima.